Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la materia de Historia de México. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Bueno, vamos a empezar con el bloque uno, que se titula Las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. Entonces vamos a ver cómo se fue poblando la parte que ahora conocemos como México, que se le dio el nombre de Mesoamérica a esa sección habitada por las culturas antiguas, desde los olmecas, como la cultura madre, los zapotecas, los toltecas, aztecas, y hasta que llegó la conquista a cargo de Hernán Cortés y el descubrimiento de América, obviamente antes por Cristóbal Colón, que aunque se habla del descubrimiento de América, pues anteriormente ya algunas pequeñas agrupaciones de vikingos eh, orientales ya habían descubierto esta sección de América. Sin embargo, es Hernán Cortés quien conquista y prácticamente explota este territorio. Y vamos a hablar de este contexto histórico. Recordemos que lo que vamos a hablar aquí es lo que menciona la guía, pero hay muchas cosas que la guía omite y de las que no habla la guía, porque pues recordemos que la historia tiene muchas versiones, algunas aceptadas, algunas no tanto, algunas versiones pues no completamente validadas. Entonces, vamos a hablar un poco de forma general de este contexto histórico, desde la, la, vi- eh, la el surgimiento de las culturas en Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. No encontraba cómo decirlo. Pero bueno, vamos a hablar de Mesoamérica. Mesoamérica es la sección conocida, aquí remarcada en gris, dentro de este territorio que abarca gran parte de México, especialmente el centro y sur. También esta sección colindante con el Océano Pacífico. Y en esta sección es donde surgen las grandes culturas de México. Obviamente hay algunas cosas que propician que en este territorio es donde surjan, como la humedad, la tierra tan fértil de esta parte de México, que fácilmente podían cultivar y alimentarse de la tierra, es decir, de los frutos que daba la tierra. Ustedes saben, Veracruz, Tabasco, incluso parte de México, Pachuca, Hidalgo, Quintana Roo, pues son lugares con, con tierra muy fértil, muy húmedos, que ayudan a tener pues acceso al agua dulce y también a árboles frutales de donde alimentarse. También tiene una gran área con fauna para cazar. En cambio, acá en la sección de arriba, donde estamos en Nuevo León, parte de San Luis Potosí, Zacatecas, son territorios áridos. De hecho, se le conoció como Aridoamérica, pues este, son secciones donde no hay tierra fértil, no es fácil quedarse en un solo lugar, hay que estar trasladándose para poder conseguir alimento. Y a esta sección se le conoció como Aridoamérica. Si ustedes se dan cuenta, en esta sección los vestigios culturales pues no son más que piedras talladas, eh, algunos descubrimientos de ornamentales, pero realmente no hay
pirámides o a algún vestigio de un asentamiento como las pirámides de Teotihuacán, Chichen Itzá, Tlatelolco, donde evidentemente las culturas crearon grandes civilizaciones. Y bueno, entonces esta es la región que se conoce como Mesoamérica. Este es el espacio geográfico conocido como Mesoamérica, donde las civilizaciones alcanzaron notables conocimientos, prácticas y expresiones materiales, artísticas y culturales. ¿Cuáles fueron las civilizaciones que predominaron y resaltaron en cada periodo histórico? Bueno, en el horizonte preclásico, que son los años 2500 antes de Cristo a 200 después de Cristo, o si ustedes prefieren llamarlo antes de la era común y después de la era común, pues en el horizonte preclásico surge la cultura olmeca. La cultura olmeca es la cultura de la que se tiene vestigio, que fue la primera gran cultura que se asentó en la región de La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, es decir, parte de Veracruz y Tabasco, también una parte de Chiapas. ¿Y qué podemos resaltar de esta cultura? Bueno, al analizar todas las culturas debemos saber cuál era su economía, es decir, si se alimentaban por medio de la agricultura, la caza, el comercio, obviamente en qué región estaban ubicados y qué aportes culturales, matemáticos, astronómicos, qué aportes hicieron a nuestra época o a lo largo de sus descubrimientos, pues qué aportes nos hicieron, como calendarios, sistemas de numeración. En el caso de de los olmecas, pues los vestigios que tenemos son las grandes cabezas talladas en basalto. Son cabezas de alrededor de 1,5 a 2 metros y se encuentran en las costas del Golfo de México, es decir, Veracruz, Tabasco, parte de Chiapas. En cuanto a sus inventos o vestigios culturales, podemos hablar de la escritura calendárica y numérica. Y eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses como elementos de la naturaleza, el viento, el jaguar. Recordemos que en nuestro territorio mexicano, pues uno de los animales más poderosos y de caza es el jaguar, entonces fue adorado por varias culturas. Y bueno, entonces el comercio fue parte de su economía. El comercio se daba principalmente mediante el trueque, es decir, se intercambiaban cosas. Por ejemplo, podían intercambiarse guaraches o ropa tejida a cambio de frutos, algo que hayan cazado como conejos. Y posteriormente el comercio se da mediante el cacao como una moneda de cambio. Bueno, esto es en el caso de los olmecas. Después tenemos el horizonte clásico de los años 200 a 900 después de Cristo o después de la era común, donde se sitúa la cultura maya. Los mayas fueron la siguiente gran cultura y hay que recalcar que no fueron las únicas, ni los olmecas, ni los mayas, ni los aztecas. Vamos a hablar especialmente de estas culturas porque fueron las que más resaltaron, pero hubo muchas más culturas y más tribus. Hubo tribus que no se asentaron en un solo lugar, sino que fueron nómadas y estuvieron recorriendo parte de México, especialmente en el norte, pero las grandes culturas que se asentaron fueron los olmecas, los mayas, también zapotecas
Y bueno, los mayas estuvieron sobre el Valle de México, Altiplano Central, y tienen las pirámides del Sol y de la Luna. Especialmente estuvieron ubicados en Chiapas, Quintana Roo, Guatemala, es decir, no solo en México, sino también en Guatemala. La cultura maya se extendió por parte de Centroamérica y Sudamérica, y uno de los grandes aportes fue en las matemáticas el uso del cero. Recordemos que antes de los mayas ya había algunos otros sistemas de numeración, como el sistema de numeración egipcio, el sistema de numeración romano. Sin embargo, aunque estos sistemas de numeración o estas culturas sí tenían la concepción del cero, ninguna cultura o ningún sistema de numeración había escrito este número como tal. Son los mayas quienes establecen en su sistema de numeración el cero. Y también los mayas tienen grandes aportes en el uso de calendarios basados en los movimientos de la luna y del sol. Eran grandes astrónomos. Tal es así que su pirámide en Chichen Itza, pues en el equinoccio de verano, parece con el movimiento del sol que está bajando la serpiente emplumada. Parece como si bajara la serpiente emplumada mediante la sombra que hace al estarse moviendo el sol de, de oriente a poniente. Entonces fueron grandes astrónomos, grandes matemáticos, y pues tenemos muchas pirámides como las de las de Chiapas y las de Quintana Roo. Esta cultura se cree que se extinguió o se dividió debido a problemas de alimentación. No podían alimentar a toda la población, se tuvieron que esparcir. También algunos hostigamientos por parte de los chichimecas. Los chichimecas era una cultura nómada, muy violenta. De hecho, los españoles en sus escritos pues narran cómo también constantemente se veían atacados por los chichimecas. Y bueno, entonces estos fueron los mayas. Después en el horizonte posclásico tenemos a los toltecas. Los toltecas fueron una cultura guerrera, de donde surge la cultura azteca, también una cultura guerrera, y parte de sus vestigios culturales tenemos a los atlantes en Tula, Hidalgo, que son grandes eh, piedras talladas que parecen como los tótems canadienses. En este caso no son tótems, son atlantes, eran los protectores, o ellos los consideraban los protectores de su tierra, los guerreros protectores de su tierra. Pues arriba de 5 metros que miden estas obras talladas en piedra. Y los toltecas pues también tuvieron desajustes urbanos, en fuertes conflictos en Mesoamérica que los obligaron a separarse, y de aquí surge la leyenda de que pues por Huitzilopochtli que les habló, iban buscando una piedra, perdón, un lago donde estuviera no precisamente un lago, sino un opal donde estuviera un águila devorando a una serpiente. De ahí surge la leyenda de los aztecas, que son descendientes de los toltecas, buscando esta águila devorando a la serpiente, y cuando la encuentran, pues ahí deciden edificar o asentarse, y ahí edifican Tenochtitlan. Pero entonces los aztecas son descendientes de los toltecas y mantienen su cultura de la guerra. Los aztecas, que fueron quienes estuvieron en el horizonte histórico de 1325,
a 1521 fueron quienes se enfrentan a la colonización o a la conquista de Hernán Cortés. Este pueblo pues hablaba el náhuatl, lengua que hasta actualmente sigue viva, en peligro de extinción, pero todavía sigue viva esta lengua, el náhuatl, una de las lenguas pues indígenas más habladas en México. Y cuando fundan México Tenochtitlan en el 1325 es cuando empieza el horizonte histórico, hasta 1521 que es la conquista de los españoles. Los aztecas esclavizaron a gran parte de las demás culturas, especialmente a los indios de Tlaxcala y Tlatelolco. De hecho, los indios de Tlaxcala y Tlatelolco se unen a Hernán Cortés para conquistar a los aztecas. Y pues esta era su cultura, la cultura de la guerra de parte de los aztecas. Ellos pues decaen o caen en decadencia cuando Hernán Cortés los conquista. Que ojo, no fue una conquista sencilla. Primero, Hernán Cortés intentó conquistarlos sin éxito, aunque Hernán Cortés tenía mejor armamento, ya que manejaban el acero y usaban los caballos, tenían tropas de caballos que en ese entonces, pues los aztecas no utilizaban del todo. Fueron fue realmente lo que propició la conquista, las enfermedades que trajeron los españoles para las que el sistema inmunológico de los aztecas no estaba preparado. Entonces murieron muchos por una viruela, por un sarampión, enfermedades de transmisión sexual también. Los españoles tenían muchas enfermedades de transmisión sexual. Y aunado a eso, las culturas como los indios de Tlaxcala y Tlatelolco se unieron a la conquista contra los aztecas. Entonces fue en 1521 cuando finalmente cae México Tenochtitlan y empieza la conquista. Una vez que conquistan a esta cultura, a la más poderosa, a los aztecas, y obviamente que forman alianzas con otras culturas, los españoles instalan el virreinato, que era el sistema de gobierno después de la conquista, e instauraron las audiencias, que es cómo gobernaron. De esta forma gobernaron la zona que ahora conocemos como México. Antes se le llamó Nueva España. Pero ¿qué propició el que pudieran conquistar? Bueno, España pudo descubrir, conquistar y colonizar el continente americano debido a la hegemonía, o sea, al gran poder que tenía. Tenía gran poder porque fortalecieron la unidad política mediante el matrimonio de dos reyes católicos, la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esto fortaleció la unidad política. Recordemos que los matrimonios entre reyes pues se hacían con ese fin de hacerse más poderosos política, económica y o militarmente. También el que Cristóbal Colón haya hecho viajes buscando nuevas rutas comerciales y que en 1942 descubriera América, pues ayudó a establecer nuevas rutas de comercio y a comerciar con los metales preciosos y las especies que había acá en América, es decir, todo México y Sudamérica. Recordemos que España conquistó muchos territorios como Venezuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México. Otro de los grandes conquistadores fue Inglaterra. Inglaterra conquistó eh, Estados Unidos, parte de Canadá. También Francia conquistó pues parte de Canadá
y la Guyana Francesa en Sudamérica. Y Portugal conquistó Brasil. Entonces, estas fueron las grandes potencias que conquistaron el continente americano, y España en especial, la más poderosa, que conquistó la mayor parte de territorios. Y fue gracias a esto, a, a la unidad política que existía por el matrimonio de estos reyes católicos, a los descubrimientos de Cristóbal Colón, de las rutas de comercio y pues del territorio americano, y también el movimiento de contrarreforma. ¿Qué fue el movimiento de contrarreforma? Pues una respuesta de la Iglesia Católica para sostener los preceptos y el liderazgo del Papa, ya que en aquel entonces hubo un movimiento de reforma encabezado por Martín Lutero para debilitar a la Iglesia Católica. O bueno, debilitó a la Iglesia Católica, pero la causa de que hubiera este movimiento de reforma fue que estaba Martín Lutero en contra de la venta de indulgencias. Es decir, vendían indulgencias o perdonaban pecados a cambio de dinero. Entonces, Martín Lutero estaba en contra de esto. Y por eso inició el movimiento de reforma, y después se inició el movimiento de contrarreforma de parte de España. Además de que otros factores que favorecieron la conquista de México, pues fueron los que ya hablamos, eh, las alianzas con tribus o culturas esclavizadas que los españoles aliaron con los indios de Tlaxcala, Tlatelolco, otras tribus y culturas a lo largo de México. Por ejemplo, la Malinche era, era de una tribu, una cultura situada en las costas de México. Y pues obviamente tenía miedo de los aztecas. Los aztecas estaban conquistando a todas las demás culturas y las esclavizaban. Entonces, pues les ayudó a los españoles a conquistar, a traducir con el fin de preservar a su cultura. Además de las enfermedades que trajeron los españoles y debilitaron la cultura azteca, como a todas las demás culturas. Entonces, una vez que conquistan a los aztecas, instalan el virreinato. En ese entonces, pues Hernán Cortés era prácticamente la cabeza de la administración de- del saqueo y la explotación de los recursos en América. Pero hubo muchos despilfarros y mala administración. eh, Se estaban maltratando mucho a los indios nativos de América. Entonces se le hacen algunas audiencias y se le quita el poder a Hernán Cortés. Se le hicieron dos audiencias, la primera audiencia en 1528 y la segunda audiencia en 1531. Y una vez que se le quita el poder a Hernán Cortés, pues se pasa el poder a un tipo de gobierno que se llamó el virreinato. ¿Cómo estaba estructurado el virreinato? Bueno, el virreinato estaba estructurado por un virrey que era prácticamente el rey de la Nueva España, pero no podíamos o no podemos decirle rey porque realmente el rey estaba en España. Él era como un segundo, el virrey era un segundo que gobernaba el territorio de la Nueva España, es decir, de México. Es decir, que el virrey era el representante personal de la corona española. Después estaba el Consejo de Indias, que era quienes se encargaban de la administración, es decir, el cobro de impuestos, el uso de recursos. Había una real hacienda que era pues quien encargaba de los impuestos tributarios, como lo que ahora es el SAT, consulados, es decir, una división en consulados y alcaldías de los territorios donde se recaudaban los impuestos.
También había una legislación, es decir, quienes se encargaban de promulgar las leyes de Indias, los decretos, las ordenanzas, y también se encargaban de impartir la justicia, es decir, un tipo de poder judicial, que eran los tribunales y órganos judiciales, y el Tribunal del Santo Oficio. Este tribunal era quien se encargaba de, pues, castigar a los que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, a quienes les llamaban herejes. El Tribunal del Santo Oficio también se le llamó el Tribunal de la Santa Inquisición. Aquí pasamos al subtema de las instituciones eclesiásticas y la Inquisición. ¿Por qué se creó este tribunal? Para castigar a quienes no creían en la Iglesia Católica. Bueno, la forma de conquista de los españoles fue mediante el mestizaje e inculcarles la cultura a los indios americanos, inculcarles su cultura. Entonces querían inculcarles obviamente su religión, su forma de pensar, y de esta forma poder hacerlos trabajar mejor, sin necesidad de tanta violencia. Por ejemplo, si comparamos la forma de conquista de España con la forma de conquista de Inglaterra, pues los ingleses llegaron directo a exterminar a quienes se oponían. Eh, Mataron a gran parte de los nativos americanos en el territorio estadounidense. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los estadounidenses, pues en su mayor parte son güeros, ¿verdad? De ojos azules, ojos verdes, porque no son nativos americanos. La mayoría son descendientes de ingleses, puramente ingleses. No hubo mestizaje, hubo muy poco mestizaje. Mataron a las tribus de los apaches, los pieles rojas, eh, los Kiowas, mataron a todos. No literalmente a todos, pero sí a la mayor parte de estas culturas. En cambio, acá en México, pues los, los españoles eh, tuvieron un mestizaje con los indios nativos, y de esto surgió la cultura mexicana. Los mexicanos prácticamente somos una combinación de españoles e indios americanos. Eh, entonces, de aztecas, de tlaxcaltecas, de indios de Tlatelolco, de mayas. Sí, somos una combinación con españoles. Esta fue la forma de colonizar mediante el mestizaje, el implantar su cultura. Así que hubo una gran campaña de evangelización, es decir, de inculcarles la la cultura española, principalmente por la religión, de inculcarles la religión católica, y a quienes no estaban de acuerdo, pues los mataban. Obviamente había castigos antes de llegar a la muerte, pero finalmente los castigos más crueles pues fueron, entre otros, la guillotina, el quitarles todas sus extremidades mediante poleas que los jalaban de las extremidades de piernas, brazos. Eh, Había un método de castigo donde era un tipo de horno, un toro, un toro de bronce, donde introducían a la persona. O sea, la estructura era de bronce, era un toro de bronce donde introducían a la persona, y pues calentaban este toro de bronce hasta que la persona completamente se quemaba. Y bueno, esas fueron algunas de los castigos más crueles, pero eh, entonces hubo una institución eclesiástica llamada el Santo Oficio o la Inquisición, que era el encargado de erradicar herejías, es decir, quienes se oponían a, a a la evangelización o a las creencias católicas. Y bueno, de esta manera estaba estructurada la sociedad en aquel entonces.
En la clase alta estaban los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en España y que vinieron aquí a Nueva España, al territorio de que ahora es México, porque también había criollos, pero los criollos no estaban en la clase alta, estaban en la clase media alta. Los criollos eran eh, hijos de españoles, o sea, tanto mamá como papá español, pero que nacieron aquí en territorio americano, en Nueva España. Entonces los criollos nunca podían ascender acá a la clase alta. Y luego estaban los mestizos en la clase media, que eran nacidos o hijos de españoles y nativos americanos. Y pues la mayoría de mexicanos somos mestizos. En la clase media baja estaban los indios, es decir, los nativos americanos. Y en la clase baja estaban las castas, mulatos, ambos, sáltapatras, negros, es decir, a quienes se les consideraba casi como bestias o animales de trabajo. Los negros prácticamente eran esclavos. Por ejemplo, los indios sí recibían cierto pago, aunque era un pago pues este, muy bajo y siempre estaban endeudados, pues recibían cierto pago. Pero los esclavos no, simplemente eran considerados como animales de trabajo. Y luego los mestizos, pues ya tenían incluso ciertos oficios. Por ejemplo, José María Morelos y Pavón eh, estaba en el billete de 50 pesos anteriormente, uno de los que continuó la lucha de independencia. Él era un mestizo, tenía, por ejemplo, su padre el oficio de carpintero y pues él también tenía cierto acceso a la iglesia, a un puesto religioso, aunque de bajo puesto. Y luego tenemos a los criollos, por ejemplo, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era criollo, hijo de papá y mamá español. Y ellos tenían también acceso a ciertos puestos políticos y religiosos, pero limitados. Quienes estaban en peores condiciones eran los esclavos y los indios, pero quienes iniciaron la lucha de independencia fueron los criollos y los mestizos. ¿Por qué fueron ellos quienes iniciaron la lucha de independencia? Bueno, ellos tenían acceso a cierto conocimiento. Sabían, por ejemplo, que en Francia se estaba llevando a cabo y se había completado con éxito la Revolución Francesa para eliminar el gobierno opresor de, que tenía sin alimento y sin cultura a la sociedad francesa. Los criollos y los mestizos, especialmente los criollos, sabían leer algún otro idioma como el latín y les llegaban las noticias de parte de Europa. También estaban conscientes de lo que estaba pasando en, en Norteamérica, que los ingleses se estaban independizando de Inglaterra, las 13 colonias inglesas estaban independizando de Inglaterra. Entonces los judíos tenían acceso a la información, tenían acceso a ciertos puestos religiosos y políticos, así que tenían cierto poder e iniciaron la lucha de independencia. Ellos la organizaron, la idearon y bueno, por aquí tenemos un poco de la descripción de cada de cada peldaño de la estructura social que había en aquel entonces, que pues es la descripción que ya les platiqué. ¿Quiénes eran los peninsulares? ¿Quiénes eran los criollos? ¿Quiénes eran los mestizos? ¿Y quiénes eran los indios y las castas?
Entonces aquí es importante recalcar cómo es que los criollos iniciaron la lucha de independencia y es algo que vamos a estar viendo en el siguiente bloque, en el bloque 2, debido a que los peninsulares ya no los dejaban seguir escalando y les estaban metiendo mucha presión económica, les hacían pagar muchos impuestos, además de que obviamente veían el descontento de la población que estaba siendo explotada, de los indios, de los mestizos, explotada en impuestos, en trabajo, y los criollos, aunque eran hijos de españoles, no veían a los españoles como sus iguales, los veían de forma diferente. Los criollos se consideraban o tenían cierto sentido de pertenencia del territorio en el que había nacido, lo que ahora es México, mientras que los peninsulares no. Los peninsulares, pues ellos, su sentido de pertenencia, su nacionalismo estaba en la península ibérica, en España. Entonces, aquí empieza las fricciones, los disgustos a, que llevaron a la independencia de México, que es algo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Por lo pronto, en este bloque, pues ya vimos cómo, cómo se asentaron algunas culturas, como la olmeca, la maya, la azteca, en lo que hoy es México, eh, en qué contexto surge la independencia, la colonización de México y el sistema de gobierno que se implantó en la Nueva España, el virreinato, para finalmente pues hablar de la estructura social de los ricos o clase alta, de la clase media, media alta, media y media baja, y de los pobres o esclavos, clase baja. Y lo que debemos recalcar de este bloque y llevarnos como aprendizaje es que el mestizaje e implantar la cultura de los españoles fue el medio en el que los españoles conquistan este territorio, haciéndoles pues abrazar su cultura, aunque no del todo, los indios no querían la cultura obviamente española, aunque tenían ahí algunas iglesias, capillas, hay muchos casos donde en el sótano tenían los indios a sus propios dioses escondidos. Entonces, aparentemente veneraban a los, pues a Jesús, a los imágenes o santos católicos, pero en realidad se iban a venerar a sus dioses a los sótanos de las iglesias. Entonces, pues obviamente los indios no eran tontos, sabían que tenían que ahí disimularla, adorando a la Iglesia Católica pues para poder sobrevivir, porque al final de cuentas el poder militar lo tenían ellos. Pero posteriormente se empiezan a adoptar la cultura española, la religión, y se empieza a mezclar con con la cultura de aquel entonces americana, ya sea azteca, maya o tolteca, era muy similar, la adoración de diferentes dioses, eh, una cultura de la agricultura, la caza, adoración a los muertos o cierto culto a los muertos, cierto respeto. Y lo que ahora tenemos, la cultura mexicana que ahora tenemos, pues es una combinación de españoles y nativos americanos. Entonces, con esto finalizamos el bloque uno y vamos a contestar estas preguntas. Estas pequeñas preguntas son 11 preguntas que pueden contestar de dos maneras, ya sea aquí mismo señalar la respuesta que ustedes crean correcta
o anotar en su libreta el número de pregunta e inciso. Muy importante, hay que aclarar, no deben de copiar toda la pregunta y toda la respuesta. No es necesario que copien toda la pregunta y toda la respuesta. Con anotar el número de pregunta e inciso es suficiente. O con señalar en su propia guía el inciso que crean correcto. Y bueno, esto sería todo.